Saludos jóvenes, vamos a continuar con las clases virtuales, el tema número 2 de física, el análisis dimensional. El análisis dimensional es una parte de la física que se encarga precisamente de estudiar la relación que existe entre las magnitudes fundamentales y derivadas. Recordarán que en el tema 1 hablábamos de las magnitudes, de la importancia de medir y que según las magnitudes, según su origen, podían ser fundamentales, derivadas y auxiliares, y según su naturaleza en escalares y vectoriales. Recordamos que las magnitudes fundamentales son 7, ¿no? Masa, longitud, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente, intensidad luminosa, en fin. Y las derivadas son aquellas que se originan a partir de las fundamentales, tales como el área, el volumen, la energía, la presión, la fuerza, entre otras. ¿Bien? Entonces, el tema de hoy, el tema número 2, es análisis dimensional. El análisis dimensional entonces va a trabajar con unas ecuaciones dimensionales. Ustedes en matemática hablan de la ecuación de primer grado, ¿correcto? Donde se halla la incógnita, realmente tenemos una incógnita. Entonces acá lo que vamos a hacer es relacionar las magnitudes para que primero tienen que cumplir con ciertos criterios, el principio de homogeneidad. Entonces, eso nos va a permitir también determinar que en un momento dado, saber si una ecuación está bien planteada. ¿Bien? Entonces, es una igualdad, una ecuación dimensional es una igualdad matemática que sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales para obtener magnitudes físicas derivadas y fijar así sus unidades. Eso es lo que va a ser la ecuación dimensional que surge de análisis. Para eso vamos a utilizar un corchete, ¿okay? Y se va a leer como ecuación dimensional o las dimensiones. Por ejemplo, yo tengo aquí corchete X, L elevado a la A, M elevado a la B y T elevado a la C. Entonces, ¿cómo se lee esto? Ecuación dimensional de X. Eso que está dentro del corchete, de ahora en adelante en física, lo vamos a llamar ecuación dimensional de lo que se encuentre dentro del corchete. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos que se nos pueden dar en las ecuaciones dimensionales. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos que podemos trabajar que van a surgir de las unidades de área, de las mismas ecuaciones fundamentales, en este caso de las derivadas, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo el área sabemos que la representamos con metros, metro cuadrado, y el metro recordarán que es la unidad de longitud. Por lo tanto, la ecuación dimensional del área será L al cuadrado. ¿Por qué? Porque viene de metro cuadrado. Cuando queremos calcular el área decimos largo por ancho. Entonces, longitud por longitud. En el caso de la velocidad, otra magnitud derivada viene de metro segundo. Metro es longitud y segundo es la unidad de la magnitud tiempo. Por lo tanto, haciendo la conversión, metro pasa a longitud y segundo a tiempo. Y recordamos que aquí esto está elevado a la 1. Por lo tanto, si está dividiendo, yo lo puedo pasar al numerador como menos 1. Y nos queda L por T a la menos 1. Esa sería la ecuación dimensional de la velocidad, porque viene de metro segundo. Otra unidad derivada es la fuerza, que la tenemos que es kilogramos por metro segundo cuadrado. Kilogramo es la unidad de masa. M, metro, longitud y segundo, tiempo. Por lo tanto nos quedaría M por L por T a la menos 2. Porque el tiempo está dividiendo, paso entonces el exponente negativo. Y otra que podemos tener es la aceleración, que sería metro por segundo cuadrado. En este caso, entonces metro, longitud y tiempo, el segundo corresponde a tiempo a la menos 2. Entonces, realmente no trabajamos con las unidades, sino con la ecuación dimensional, que vendría siendo la magnitud que representa esa unidad. Propiedades que podemos trabajar en las ecuaciones dimensionales, que las vamos a ver más adelante. Tenemos la ecuación dimensional de un número real, siempre va a ser 1. Es decir,
Esas serían las adimensionales, no tienen unidad, por ejemplo, las funciones trigonométricas, logaritmos, etc. Si tenemos ecuación dimensional de un producto, lo podemos separar, ¿okay? La ecuación dimensional de x por la ecuación dimensional de y. Si yo tengo la ecuación dimensional de x por y, lo puedo separar en ecuación dimensional de x por la ecuación dimensional de y. Si las tengo en cociente, la ecuación dimensional de x entre y será igual a la ecuación dimensional de x entre la ecuación dimensional de y. Y si yo tengo la ecuación dimensional de cx, si c es un número real, entonces la ecuación dimensional solamente será x, porque ya vimos que el número real siempre es 1, la unidad. Entonces esas son algunas propiedades que más adelante vamos a trabajar. Vamos entonces con su libro. Vamos con el libro de actividades, ubíquense en el libro de actividades, en el tema número 2, para empezar a desarrollar algunos ejercicios. Esto lo tenemos entonces en la página 16, ¿ok? En la 16, ubíquense en la página 16 para entonces ir respondiendo ahí mismo en el libro. En el primer caso tenemos determinar la ecuación dimensional de la velocidad angular. Bien, voy a colocar un poco más. Muy bien. La ecuación dimensional de la velocidad angular. Entonces tenemos, la velocidad angular es W, se denota por la letra W. Y es igual a la velocidad entre el radio. La velocidad, acabamos de ver en la lámina anterior, que es, su ecuación dimensional es longitud por tiempo a la menos 1, es decir, metro por segundo. Y el radio lo medimos ¿en qué? Lo medimos en centímetros, metros, entonces corresponde a la magnitud-longitud. Entonces, radio, su ecuación dimensional sería L. Si resolvemos, tenemos entonces que L que multiplica, L que divide, eso nos dará 1, ¿cierto? Cancelo aquí y nos da 1. Por lo tanto, la ecuación dimensional será igual nada más a t a la menos 1. Tenemos entonces que la ecuación dimensional de la velocidad angular será t menos 1. ¿Ok? La ecuación de la velocidad angular será t menos 1. Luego, en el número 2 tenemos determine la ecuación dimensional de la densidad. La densidad, recuerden, es una propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa con el volumen. Entonces, tenemos que la densidad es masa entre volumen. La masa, su unidad, el kilogramo. Por lo tanto, es M. ¿Correcto? Y el volumen es, acuérdense que es el área por la altura o la profundidad según estemos resolviendo el caso. Entonces nos dará, ya sabemos que el área es al cuadrado, y si multiplicamos la altura, que también está en longitud, nos da entonces el resultado al cubo. El volumen es L al cubo. Entonces, L al cubo, ¿correcto? La densidad, masa sobre volumen, su ecuación dimensional será M de la masa y L de la longitud con que se mide el volumen, que sería L por L por L, L al cubo. Si desarrollamos entonces, aquí no podemos simplificar nada, simple y llanamente nos va a quedar M por L, este 3 lo subimos, menos 3. ¿Correcto? Entonces, la ecuación dimensional de la densidad será M por L a la menos 3. ¿Bien? En el 3 nos dicen que si A es el área, P es el peso y Q es el calor, determinemos si esas ecuaciones dimensionales están correctas. Entonces, la ecuación dimensional de A, L al cubo, acabamos de ver hace unos minutos que el área es L al cuadrado, longitud por ancho. Por lo tanto, esto está incorrecto. Es L a la 2. Esa es la correcta, esa es la ecuación dimensional del área. La ecuación dimensional del peso. En su libro, en la página 13, ahí tenemos un listado de las ecuaciones dimensionales, ¿ok? Con su respectiva resultado. Bien,
Entonces ahí ustedes pueden ubicar para resolver más adelante los ejercicios de ahora en tu cuaderno. Entonces el peso es una unidad de fuerza, se mide en newton y es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, kilogramo, masa, metro, longitud, y el tiempo, si bien está al cuadrado, es dividiendo, es decir, sería kilogramo metro por segundo cuadrado, es decir, ese segundo está dividiendo. Por lo tanto, este segundo aquí debería ser menos 2. Por lo tanto, está incorrecta, porque aquí debería ser menos 2. El calor corresponde también a la energía, trabajo. Tenemos que es la masa, L cuadrado, y el tiempo, igual como nos sucede en peso, también es menos 2. Repito, esas tablas, esos valores están en la página 13 en la columna de las ecuaciones más conocidas, vamos a decirlo de esa manera. Bien, acá tenemos entonces todas en la 3, todas son incorrectas, todas tienen un error. Luego tengo en el 4 que digamos cuál es la ecuación dimensional que nos queda si dividimos la ecuación dimensional de la energía entre la ecuación dimensional del peso. Ya sabemos que la ecuación dimensional de la energía corresponde a la del mismo calor. Entonces colocamos m L al cuadrado T menos 2. Acuérdense que es T menos 2. Y la del peso es M L T menos 2. Si verificamos, entonces tenemos masa que multiplica, masa que divide. Simplificado, 1. Tiempo a la menos 2, tiempo a la menos 2. Es igual, por lo tanto, simplificado. Igual si pasáramos este t menos 2 hacia arriba, hacia el numerador, sería positivo. Y me quedaría menos 2 más 2, 0. T a la 0, cualquier variable elevado a la 0, es la unidad. Y me queda L cuadrado sobre L. Entonces cancelo una de aquí con la una de abajo. Es como si estuviera diciendo 2 menos 1, 1. Por lo tanto me quedaría L. La ecuación dimensional de dividir E entre P será igual a L, longitud, simple y llanamente longitud. Bien, entonces copiando en su libro de actividades, pueden hacer pausa y copian las respuestas en su libro de actividades, mientras cambio entonces para los siguientes ejercicios. Bien, ahí tenemos entonces el ejercicio número 5. Nos dicen que hallemos la ecuación dimensional de G. Y G es igual a la fuerza por la distancia al cuadrado entre la masa al cuadrado. Acuérdense que en el libro está el ejercicio, ¿ok? No digan que no ven después el papelote. En el libro está el ejercicio. Entonces ustedes me escuchan y lo pueden ir viendo en su libro de actividades. Entonces fuerza por distancia al cuadrado, masa al cuadrado. Ya dijimos que la fuerza es newton, kilogramos por metro segundo cuadrado. Es decir, masa, ¿verdad?, longitud y tiempo a la menos 2. Esas serían la ecuación dimensional de la fuerza. Y la distancia es simple y llanamente longitud. Entonces, longitud al cuadrado. Bien, la masa es m. Entonces, m al cuadrado. ¿Qué nos queda? Simple y llanamente ver que podemos simplificar. Masa a la 1, masa a la 2. Por lo tanto, elimino una de aquí con una de acá abajo. Y me está quedando una abajo. Como me está quedando una abajo, quedaría arriba como menos 1, ¿cierto? Bien. L la tengo a la 1, L lo tengo a la 2. Tengo dos L que están en el mismo numerador. Recuerden, la misma base, se suman los exponentes. Entonces 1 más 2, 3. Entonces me quedaría L3, M menos 1,
que viene de, de una de las m que me quedó acá abajo, y t menos 2 que no tengo con quién combinarla. Entonces repito, fuerza es masa por L por T a la menos 2. La distancia, L al cuadrado. Y la masa, m al cuadrado. Simplifico una masa de acá con una de las dos que tengo acá abajo, me queda una abajo y pasa arriba con exponente negativo. Y esa sería la ecuación dimensional de G. L al cubo, m a la menos 1, t a la menos 2. En el problema 6 nos piden igualmente la ecuación dimensional de K. Y nos dicen que K es presión por volumen. Bien, la presión se mide en Pascal y Pascal es masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. Bien, esa sería la presión. Masa por longitud a la menos 1 por t a la menos 2. Por el volumen. Y dijimos que el volumen es L al cubo. L al cubo. ¿Qué tenemos? M. No tenemos más m, por lo tanto nos quedaría m. L tengo menos 1, están en el mismo numerador. Menos 1 más 3 sería más 2. Entonces sería L2. Y T nos queda idéntica porque no tengo más nada. Entonces la ecuación dimensional de K sería m por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Qué fue lo que hice? Cambio la presión por m por L a la menos 1 por T a la menos 2. Volumen, L al cubo. Masa queda igual. L y L, potencia, copio la misma base y en este caso sumo los exponentes. Pero este exponente es negativo y este es positivo. Menos 1 más 3, 2. Y la T, menos 2. Bien. 7 y 8 son preguntas de verdadero y falso. Voy a tomar el libro para responderlas directamente acá. Entonces, la 1 dice, las cantidades, trabajo y energía tienen la misma dimensión. Si revisan la tabla en la página 13, van a ver que tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, es verdadero. La dimensión de la frecuencia es t a la menos 1. Sí, frecuencia es Hz, lo que en las ondas sonoras del radio. Y Hz es radianes entre segundo. Radianes es una unidad dimensional y segundo es tiempo. Como está quedando en división, sube como t-1, por lo tanto, verdadera. Y el análisis dimensional permite verificar la homogeneidad de una ecuación. ¿Sí? Eso es lo que precisamente queremos, que estas dimensiones van a permitir, que nos van a decir si la ecuación está perfectamente colocada. ¿Okay? Eso nos va a dar entre las magnitudes derivadas y fundamentales. La 8, vuelvo y repito, también es de verdadero y falso y dice, ¿seno de 30 es adimensional? Sí, si usted calcula el seno de 30 en la calculadora o en la tabla correspondiente, me da un valor, no me dice ni gramo, ni metro, ni newton, es adimensional. Adimensional significa, acuérdense que la A es sin dimensiones. ¿El caudal es una magnitud fundamental? No. Acuérdense que las magnitudes fundamentales solamente son 7. Recuerden que son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente e intensidad luminosa. Esas son las únicas 7 magnitudes fundamentales. Las demás son magnitudes derivadas. Y luego nos dice el área y el volumen. Ahí sería entonces falso. ¿El área y el volumen tienen la misma fórmula dimensional? Tienen la misma fórmula en el sentido de que ambas son de longitud. Corresponden a longitud. Parten de la longitud. Pero el área es longitud por longitud. Mientras que el volumen es área por la altura. Por lo tanto, no tienen la misma fórmula dimensional. Entonces sería verdadero, falso y falso. Bien. Vamos entonces con la 9. Nos piden, como en las 5 y 6, determinar la ecuación dimensional de R. Y nos dicen que R es presión por densidad entre velocidad. Entonces, si sustituyo, ya presión la he usado, aquí la tengo, es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Bien, por densidad. Densidad la hicimos en el ejercicio anterior y densidad es masa por L al cubo. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior vimos la densidad. Entonces,
presión m por L a la menos 1, T a la menos 2. Y la densidad, masa por L a la 3. Velocidad, dijimos que era metro por segundo, quiere decir que es longitud por tiempo a la menos 1. Entonces vemos ahí que podemos simplificar. Masa, aquí tenemos una masa, o m, vamos a llamarla m en este caso, m, y aquí tenemos otra m, por lo tanto, m al cuadrado, ¿cierto? Copiamos la misma base y sumamos el exponente, 1 más 1, 2. L, tengo L menos 1, y aquí tengo L más 1. L menos 1 y L más 1, por lo tanto, las puedo simplificar. T a la menos 2 y T a la menos 1. Recuerden que esta T está negativa, pero si la subo al numerador pasa positiva. Y me quedarían menos 2 más 1. Por lo tanto sería menos 1. Y L queda igual. Entonces sería M2, L3 y T a la menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2. Lo podemos hacer así. 2 menos 1, 1. Porque acuérdense que este, pasándolo al numerador, es positivo. Entonces menos 2 más 1, menos 1. La ecuación dimensional de R sería entonces m al cuadrado, L al cubo, T a la menos 1. Bien. Y el 10 nos dicen que calculemos la ecuación dimensional de J. Si J es velocidad por impulso por caudal. La velocidad ya sabemos entonces que es longitud por tiempo a la menos 1, ¿cierto? Impulso es otra unidad y sería masa por longitud por tiempo a la menos 1. Y caudal sería longitud, caudal se refiere a la forma en que de repente la tubería, el agua por la tubería, es decir, cuánto es por segundo, cuánta agua me está llegando a la casa, o cuánto las bombas, por ejemplo, el servicio de agua, cuando quiere bombear el agua, entonces se habla de caudal. Y eso es volumen por segundo, es decir, L a la 3 por tiempo a la menos 1. ¿Okay? Eso serían entonces las unidades. L por T a la menos 1, M por L por T a la menos 1, L al cubo, T a la menos 1. Simplificamos, ¿okay? Simplifiquen ustedes para ver. Si lo hicieron, entonces tenemos L y L. Tenemos dos L's arriba, L al cuadrado, y tenemos una L al cubo abajo. Me va a quedar una L abajo entonces. Me quedaría L a la menos 1. M, no tengo más M, me queda M. T menos 1 y T menos 1, pero tengo T menos 1 y aquí tengo otra T menos 1. Por lo tanto, las puedo simplificar. Y me quedaría solo T menos 1. Entonces sería L, sería M, L a la menos 1 por T a la menos 1. Repito, L y L, L al cuadrado. Pero aquí abajo tengo L al cubo. Entonces sería más 2 menos 3. Me quedaría L a la menos 1. Esta T a la menos 1 la puedo simplificar con la T a la menos 1 que está dividiendo. Y me queda solamente T a la menos 1. Por lo tanto sería M, L a la menos 1 por T a la menos 1. Esa sería la de J. Bien. Quedaría entonces 11 y 12. En el 11 nos piden igualmente hallar la ecuación dimensional de B, como hemos venido realizando. Nos dicen la fuerza. Fuerza es masa por longitud por T a la menos 2. Carga eléctrica es impulso por tiempo. Y velocidad, longitud por tiempo a la menos 1. Si ustedes lo hacen, van a ver que la L de numerador se va con la L del denominador y la T de los denominadores positiva se va con la del T menos 1. Y nos va a quedar que la ecuación dimensional de B sería M por T a la menos 2 por I a la menos 1. Entonces, repito, fuerza M por L por T a la menos 2 entre I por T por L por T a la menos 1. Simplificando,
nos queda m t a la menos 2 y a la menos 1. Y en la 12 igual sucede, es lo mismo. Ecuación dimensional de A si es altura por presión. La altura es longitud solamente. La presión ya la tenemos. Masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. Y el volumen L a la 3. Entonces si colocan los valores, nos quedaría L a la más 1 por L a la menos 1, 0. Y nos va a quedar entonces M por L menos 3 por T a la menos 2. Esa sería la ecuación dimensional de A. Bien, como hemos realizado entonces en los otros videos, viene la parte de ahora en tu cuaderno. La van a desarrollar ustedes como hay que hacer ejercicio. Entonces esta actividad la van a desarrollar en su cuaderno y luego verifican las respuestas. Muy bien, entonces hacen pausa en el video y verificamos respuestas. Okay. Si siguieron las instrucciones, vamos a verificar. Recuerden seguir las instrucciones. De nada sirve que ustedes simple y llanamente se limiten a copiar a medida que yo voy dando las respuestas, porque no hay ningún aprendizaje. Hagan el intento y después, cuando ustedes escuchen la respuesta, vean el porqué, de dónde sale, ¿no? Entonces la 1 es la opción C, la 2 la opción A, la 3 opción D, la 4 opción D, la 5 opción D, la 6 opción E, la 7 A y la 8 la adimensional, la E, adimensional. ¿Okay? ¿Qué magnitud representa cada en este momento? Entonces, con eso finalizamos. Recuerden que esa actividad va a ser en el cuaderno. Y también va a ser en el cuaderno practicando lo aprendido, pero eso queda como tarea. Bien, eso queda como tarea para que ustedes lo hagan en el cuaderno y después me envían la foto, como han realizado algunos, por la mensajería de Facebook Messenger. Me van a mandar foto entonces de ahora en tu cuaderno. Escuchen bien, por favor. Me mandan foto de ahora en tu cuaderno para verificar que realmente lo hicieron en el cuaderno, aunque ya tienen las respuestas, y practicando lo aprendido también en el cuaderno para yo corregir esa parte, porque no les estoy dando la respuesta de practicando lo aprendido. Bien, para chequear acá en tercero de secundaria, hasta el momento solo tengo registrado 8 estudiantes, los cuales han entregado las actividades de biología y algunos han entregado las actividades de química. Tengo a Flores Eduardo, José Cristian, Matías Torres, Briana Fajardo, Antonella García, Xiomara Llovera, Arlene y Pía Salazar. Son los únicos estudiantes que han entregado algunas de las actividades de química y biología. Ya tienen entonces ahora la de física. Son 3 actividades que deben entregar en la medida de lo posible, lo más pronto, para poder ir teniendo algún registro de ustedes de participación. Es decir, no solamente la clase sea hacia ustedes, sino que ustedes también participen. Intenten hacer los ejercicios en casa, por favor. Cualquier duda, como han hecho ya algunos de estos estudiantes, me escriben en la mensajería, en Facebook, en la mensajería, en Messenger, y en el momento que yo tengo disponible les respondo. Cualquier comentario también lo pueden dejar por acá por el canal, pero si lo quieren hacer ya personal o privado, entonces por la mensajería de Facebook. ¿Ok? Bien, entonces en el video de hoy hablamos de el análisis dimensional, que es una parte de la física que se encarga de hacer las relaciones, estudiar las relaciones entre las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Qué nos permite eso? Determinar que unas ecuaciones estén perfectamente construidas, debe haber homogeneidad. Eso también nos permite en la parte de los experimentos determinar las unidades en que debe quedar una magnitud derivada, entre otros objetivos. Tiene una serie de propiedades para la multiplicación, la división, y básicamente se trabaja con las unidades derivadas en este caso. ¿Okay? Entonces tenemos que dentro de las unidades derivadas está la parte de área, volumen, aceleración, energía, calor, trabajo, velocidad angular, densidad, tal como lo vimos en los ejercicios que acabamos de hacer en Resolviendo en Clase. Con esto entonces finalizamos, como siempre, invitándolos a quedarse en casa, a cumplir con el aislamiento, cumplir con las actividades que se les están dejando, se les están asignando para poder tener la retroalimentación. Bien, entonces quédense en casa y
hagan las actividades, las estoy esperando para poder revisarlas. Muy bien, con esto finalizamos. Chao.